Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y el pueblo, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía. Porque espíritus inmundos, dando grandes voces, salían de muchos poseídos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, el cual había ejercido la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había hechizado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así hombres como mujeres. Entonces Simón mismo también creyó, y cuando fue bautizado, permaneció con Felipe, y viendo las maravillas y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, y en muchas aldeas de los samaritanos predicaron el evangelio. Y el ángel del Señor habló a Felipe,
diciendo: levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba y sentado en su carro, leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías, y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré, a no ser que alguien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él, respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y gozoso siguió su camino. Pero Felipe se halló en Azoto, y pasando, predicaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea.